El rey David envejeció, los años lo alcanzaron, aunque lo cubrían con muchas mantas. No lograba entrar en calor. Entonces alguien sugirió, podemos buscar una joven virgen para que esté junto a nuestro señor el rey y lo cuide. Ella se acostará a su lado y le dará calor. Buscaron por todo Israel a la joven más hermosa que pudieron encontrar. Hallaron a Abisag, una sunamita, y la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba del rey y permanecía a su lado, pero el rey no tuvo relaciones con ella. En aquel tiempo, Adonías, hijo de Hagit, se llenó de orgullo y decía, yo seré el sucesor del rey. Se consiguió carros, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Su padre nunca lo había reprendido ni corregido. Lo había criado con demasiada indulgencia. Además, era de muy buena apariencia y había nacido después de Absalón. Adonías habló con Joab, hijo de Zeruías, y con el sacerdote Abiatar, y ellos lo apoyaron. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David, no apoyaron a Adonías. Adonías ofreció una fiesta de coronación. Sacrificó ovejas, bueyes y novillos cebados junto a la roca de Soelet, cerca de la fuente de Enrogel. Invitó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los servidores influyentes del rey en Judá, pero no invitó al profeta Natán ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿sabes que Adonías, hijo de Hagit, se ha proclamado rey y que nuestro señor David no sabe nada de esto? Ahora déjame decirte cómo puedes salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve de inmediato al rey David y dile, mi señor el rey, ¿no me prometiste, en nombre del Eterno tu Dios, que tu hijo Salomón sería tu sucesor y se sentaría en tu trono? Entonces, ¿por qué Adonías ha sido proclamado rey? Mientras tú hablas con el rey, yo entraré después y confirmaré tus palabras. Betsabé fue de inmediato al dormitorio del rey. Él ya estaba muy anciano, y Abisag la sunamita lo atendía. Betsabé se postró en señal de respeto ante el rey, y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, mi señor, tú juraste a tu sierva, en nombre del Eterno tu Dios, tu hijo Salomón será mi sucesor y se sentará en mi trono. Pero ahora Adonías ha sido proclamado rey y mi señor el rey no lo sabe. Él ha ofrecido un gran banquete, sacrificando bueyes, novillos cebados y ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Todo Israel está pendiente de ti, mi señor el rey, esperando saber a quién designarás como sucesor en el trono después de ti. Si no haces nada, cuando mi señor el rey muera, mi hijo y yo seremos considerados traidores y condenados. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Avisaron al rey, el profeta Natán está aquí. Él entró y se postró rostro en tierra ante el rey. Natán dijo, mi señor el rey, ¿acaso has declarado que Adonías será tu sucesor y se sentará en tu trono? Porque eso es lo que está ocurriendo. Hoy he ofrecido un gran sacrificio de bueyes, novillos cebados y ovejas. Y invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Están comiendo y bebiendo y gritan, ¡viva el rey Adonías! Pero a mí, a Sadoc el sacerdote, a Benaía hijo de Joiada y a tu siervo Salomón no nos invitó. Ha hecho esto mi señor el rey sin informarnos, sin decirnos quién debía sentarse en el trono después de él. Entonces el rey David reaccionó de inmediato y ordenó, traigan aquí a Betsabé. Ella volvió a presentarse ante el rey. El rey juró solemnemente, vive el Eterno que me ha librado de todas mis angustias, que cumpliré hoy mismo lo que te prometí en nombre del Eterno el Dios de Israel. Tu hijo Salomón será mi sucesor y se sentará en mi trono. Betsabé se postró rostro en tierra, arrodillada ante el rey, dijo, viva para siempre mi señor el rey David. Luego el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Ellos acudieron a la presencia del rey. David les dio estas órdenes, tomen con ustedes a los servidores del palacio. Monten a mi hijo Salomón en la mula real y llévenlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Luego tocarán la trompeta y proclamarán, viva el rey Salomón. Después lo acompañarán de regreso y él se sentará en mi trono, porque he decidido que él reine sobre Israel y sobre Judá. Benaía hijo de Joiada respondió, amén, que así lo confirme el Eterno, el Dios de mi señor el rey, así como el Eterno ha estado con mi señor el rey, que esté también con Salomón, y que su reino sea aún mayor que el de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, la guardia personal del rey, los quereteos y los peleteos descendieron. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del santuario y ungió a Salomón. Sonaron las trompetas y todo el pueblo gritó, ¡viva! Para siempre el rey Salomón. El pueblo lo siguió tocando instrumentos y celebrando. Y el ruido era tan grande que la tierra parecía temblar. Adonías y todos sus invitados oyeron el alboroto cuando estaban terminando su banquete. Joab, al oír el sonido de la trompeta, preguntó, ¿qué significa este tumulto en la ciudad? Mientras aún hablaban, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, entra, tú eres un hombre valiente y seguramente traes buenas noticias. Pero Jonatán respondió, no
nuestro señor el rey David ha proclamado rey a Salomón. El rey lo envió acompañado por el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los quereteos y peleteos, lo montaron en la mula real. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron rey en Gijón. Y ahora suben celebrando, toda la ciudad está alborotada. Por eso oyes ese ruido. Además, Salomón ya está sentado en el trono real. Incluso los oficiales del rey fueron a felicitar a nuestro señor el rey David, diciendo que tu Dios haga el nombre de Salomón más grande que el tuyo y engrandezca aún más su reino y el rey. Desde su lecho bendijo a Dios diciendo, bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a un sucesor sentado en mi trono. Al oír esto, todos los invitados de Adonías se llenaron de miedo y se dispersaron. Adonías, temiendo a Salomón, fue al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Avisaron a Salomón, Adonías por temor al rey Salomón se ha refugiado en el santuario y se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió, si demuestra ser un hombre digno, no caerá ni un solo cabello de su cabeza, pero si se descubre maldad en él, morirá. Entonces Salomón mandó traerlo. Lo bajaron del altar y Adonías vino y se inclinó ante el rey Salomón. Salomón le dijo, vete a tu casa, cerca del final de su vida. David dio estas instrucciones a Salomón, estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra. Sé fuerte y compórtate como un hombre, haz lo que el Eterno te ordene, anda por el camino que él te muestre, cumple fielmente sus mandamientos, toma en serio sus enseñanzas, sus estatutos y sus decretos, conforme a lo que fue revelado a Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. El Eterno confirmará la promesa que me hizo, diciendo, si tus descendientes son prudentes y absolutamente leales a mí, siempre habrá un sucesor tuyo en el trono de Israel. No olvides lo que Joab, hijo de Sarvia, hizo a los dos jefes del ejército de Israel, Abner hijo de Ner y Amasa hijo de Jeter. Los asesinó a sangre fría en tiempo de paz como si estuviera en guerra y desde entonces quedó manchado con esa sangre. Haz con él lo que consideres mejor. Pero de ninguna manera lo dejes escapar. Tiene que pagar por lo que hizo. En cambio, muestra bondad a los hijos de Barzila y de Galaad. Recíbelos con generosidad. Pues así me trataron ellos cuando huía de tu hermano Absalón. También deberás ocuparte del caso de Simei, hijo de Gera, el benjamita de Baurín, que me maldijo cruelmente cuando iba camino a Mahanaim. Cuando regresé y me recibió junto al Jordán, le juré en nombre del Eterno que no lo mataría, pero tú no debes tratarlo como si nada hubiera pasado. Eres sabio y sabrás cómo actuar para que pague por lo que hizo antes de morir. Después de esto, David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó el trono de su padre David y su reino quedó firmemente establecido. Adonías, hijo de Agit, fue a hablar con Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en paz? Él respondió, sí, vengo en paz. ¿Puedo decirte algo? Ella dijo, habla. Él dijo, tú sabes que el reino estaba en mis manos y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero todo cambió y el reino pasó a manos de mi hermano. Porque así lo quiso el Eterno. Ahora tengo una sola petición, por favor, no me la niegues. Ella respondió, dime, ¿qué deseas? Él dijo, pide al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Él no te negará esa petición. Betsabé respondió, está bien, hablaré con el rey por ti. Betsabé fue a hablar con el rey Salomón acerca de la petición de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella con respeto y luego volvió a sentarse en su trono. Mandó poner un trono para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé dijo, tengo un pequeño favor que pedirte. Por favor, no me lo niegues. El rey respondió, habla. Madre, claro que no te negaré nada. Ella dijo, da a Abisag la sunamita por esposa a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿Por qué no pides también el reino? Él es mi hermano mayor y cuenta con el sacerdote Abiatar y con Joab hijo de Sarvia como aliados. Entonces el rey Salomón juró por el Eterno, que Dios me castigue severamente si Adonías no paga esta ofensa con su propia vida. Juro por el Eterno, que me estableció en el trono de mi padre David y me dio el reino como prometió, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón dio órdenes a Benaía hijo de Joiada, y él ejecutó a Adonías. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus tierras, mereces morir, pero no te mataré ahora. Porque llevaste el arca del Señor Eterno en los días de mi padre David y compartiste con él todas sus aflicciones. Así Salomón destituyó a Abiatar del sacerdocio del Eterno, cumpliendo la palabra que el Eterno había dicho en Silo acerca de la familia de Elí. Cuando Joab se enteró de esto, pues había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón, huyó al santuario del Eterno y se agarró de uno de los cuernos del altar. Informaron al rey Salomón que Joab estaba refugiado allí, aferrado al altar. Entonces el rey envió a Benaía hijo de Joiada con la orden de matarlo. Benaía entró al santuario del Eterno y le dijo a Joab, sal de ahí por orden del rey. Él respondió, no saldré, prefiero morir aquí. Benaía volvió y le contó al rey lo sucedido.
El rey dijo, haz como él dice, mátalo y entiérralo. Así yo y la casa de mi padre quedaremos libres de la culpa por la sangre inocente que Joab derramó. Él asesinó a 2 hombres más justos y mejores que él, sin que mi padre lo supiera, a Abner hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. La culpa de esos crímenes recaerá sobre Joab y sus descendientes, pero que la paz del Eterno esté sobre David, sus descendientes, su casa y su reino para siempre. Benaía hijo de Joiada ejecutó a Joab y fue sepultado en el sepulcro de su familia. En el campo, el rey nombró a Benaía comandante del ejército en lugar de Joab y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo, constrúyete una casa en Jerusalén y vive allí, no salgas de la ciudad. El día que cruces el torrente Cedrón, sabrás con certeza que morirás. Simei respondió, está bien, tu siervo hará exactamente lo que mi señor el rey ha ordenado. Y Simei vivió en Jerusalén, pero al cabo de 3 años, 2 esclavos de Simei huyeron a Get, a casa de Aquis hijo de Maacá, rey de Get. Le avisaron a Simei, tus esclavos están en Get. Entonces Simei ensilló su asno y fue a Get en busca de sus esclavos. Los encontró y los trajo de vuelta. Salomón fue informado, Simei salió de Jerusalén. Fue a Get y ya regresó. El rey mandó llamar a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar en nombre del Eterno y no te advertí claramente que no salieras de Jerusalén? ¿No te dije que el día que salieras firmarías tu sentencia de muerte? Y tú aceptaste, diciendo, está bien, haré lo que el rey ordene. ¿Por qué entonces no cumpliste el juramento hecho en nombre del Eterno ni obedeciste mi orden? Luego el rey añadió, en tu corazón sabes todo el mal que hiciste a mi padre David. Ahora el Eterno hará recaer sobre ti ese mal, pero el rey Salomón será bendecido, y el trono de David será afirmado para siempre bajo la protección del Eterno. Dicho esto, el rey ordenó a Benaía que ejecutara la sentencia, y Simei fue muerto. Así el reino quedó firmemente establecido bajo el gobierno de Salomón.